Hermanos, damos gracias a Dios porque estamos en este lugar. Gloria a su nombre. Vamos a tener un momento de oración para pedirle a Dios que nos ayude y nos auxilie en la exposición de su palabra. Señor, qué privilegio es estar en este lugar y adorarte en medio de tu pueblo. Qué privilegio el que tú has obrado en nuestras vidas y ahora nosotros contemplamos tu rostro. Gracias, Padre, y ayúdanos a que a través de la predicación de tu palabra nuestras vidas, nuestras almas sean edificadas y que los que no te conocen en este lugar vengan al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. La vida de nuestra vida, la razón de nuestro gozo. En el nombre de Jesús. Amén. Este sermón se titula Comienza la batalla. Fue una hora de crisis inigualable, un estado de emergencia nacional. Mientras los hombres y mujeres de Pearl Harbor dormían inconscientes, los aviones de combate japoneses despegaron de las cubiertas de los portaaviones que habían navegado hacia las aguas estadounidenses a menos de 200 millas de la base naval armada de los Estados Unidos, localizada en el puerto de Pearl Harbor en la isla de Hawái. Su misión estaba clara: destruir la flota naval estadounidense ubicada en el pequeño puerto hawaiano. En esa fatídica mañana del 7 de diciembre de 1941, los primeros aviones japoneses volaban por los aires norteamericanos de Hawái. Fueron detectados, pero ya era demasiado tarde. Antes de que los tripulantes estadounidenses se despertaran de sus camas y llegaran a sus puestos de combate, las bombas enemigas ya estaban cayendo con una precisión mortífera sobre toda la base de Pearl Harbor. En cuestión de minutos, Pearl Harbor se convirtió en un desastre. Explosiones por todas partes, gritos, acero desgarrado, humos, fuegos, cometas, cornetas que llevaban a los soldados a sus puestos, el zumbido de los aviones en picada. Cuando nuestros barcos comenzaron a hundirse en Pearl Harbor, nuestros soldados desprevenidos quedaron atrapados dentro de las paredes de los barcos y sumergidos bajo el océano, donde permanecen hasta el día de hoy, sepultados bajo el agua. 2 horas después del ataque sorpresa japonés a nuestra base en Hawái, Japón declaró la guerra a los Estados Unidos. La seguridad nacional de los Estados Unidos estaba ahora en peligro y seriamente amenazada. Al día siguiente, el presidente Franklin Delano Roosevelt se dirigió a una sección urgente del Congreso y cada americano, así lo describe la historia, tenía su oído puesto en el radio. Roosevelt iba a hablar al pueblo americano y estas fueron sus sencillas palabras: han atacado infamemente a nuestra nación. Estados Unidos está en guerra contra Japón. Este momento desencadenaría y marcaría el comienzo de la entrada oficial de los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Fue un comienzo de batalla. En Jesús tenemos una emboscada en el desierto. Jesucristo fue atacado por el enemigo en el desierto de Judea en una agresión sin precedentes en la historia de la humanidad. Satanás aprovechó la soledad de Jesús en el desierto y la debilidad física al estar completamente débil después de un ayuno prolongado para lanzar su ataque sorpresa como los aviones japoneses en Pearl Harbor. Cada oferta de Satanás en el desierto es un misil disparado contra el Salvador. Desde el sermón pasado hemos venido describiendo a este adversario de Cristo y de su pueblo. En el sermón anterior vimos las primeras realidades a tener en cuenta en relación con el enemigo. Vimos que Satanás es un enemigo real, que Satanás es un engañador mortal y que Satanás además es un creyente genuino. Él cree que Dios existe. Y en el sermón anterior yo les dije, mis hermanos, que veremos 9 realidades acerca de Satanás.
Pero sin embargo, durante esta semana he estado orando por este sermón y he decidido que sigamos describiendo al enemigo, pero ya desde el campo de batalla. Por eso este sermón se titula Comienza la batalla. Vayamos ya a la batalla que se nos presenta en Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11, para entrar ya en medio de este combate. Para los hermanos y las visitas que tenemos por primera vez, estamos estudiando en nuestra iglesia de manera continuada la acechanza de Satanás a Jesús en Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11, que ese es el texto que estamos exponiendo. Dice nuestro texto, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo, sobre la cúspide del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. El primer texto, este texto en primer lugar nos dice que en un sentido este no fue un ataque sorpresa como el de Pearl Harbor. Estaremos todo el tiempo comparando este ataque al del Pearl Harbor. Este no fue en un sentido un ataque sorpresa. Jesús, bajo la dirección del Espíritu Santo, fue conducido al desierto para ser tentado. Dice el texto en el verso 1 que el Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Sin embargo, hay otro sentido en que sí fue un ataque sorpresa. Satanás aprovechó la debilidad física del Salvador. Como en Pearl Harbor, los japoneses aprovecharon que los soldados americanos estaban durmiendo, estaban inconscientes. Asimismo, el diablo aprovechó el momento de mayor debilidad de Jesús mientras él ayunaba. Como hemos dicho en el sermón anterior, esta tentación de Jesús vino inmediatamente después de su bautismo. Si nosotros leemos un poquito atrás, que lo vamos a hacer, no lo hemos hecho anteriormente, en Mateo 3, 16 al 4:1, dice nuestro texto, y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús pasa de la alegría y coronación del bautismo, de la declaración pública de su cercanía con el Padre, a la durísima prueba del desierto. En el bautismo Jesús fue reconocido como el Hijo de Dios. Pero de ahí él pasa a la dura prueba del desierto. Y como dije en el sermón anterior, algo que quiero recapitular nuevamente, mis hermanos, detrás de cada victoria viene una prueba. Esa es una realidad que hasta el Hijo de Dios tuvo que experimentar. Y yo no sé cuántos se han dado cuenta que en la Biblia aparece eso muchas veces. Mira primero a los Corintios 10:12 que dice, el que piensa estar firme, una victoria, ¿qué pasa? Mire que no caiga, una derrota. Dice MacArthur, cuando estamos muy eufóricos con nuestros éxitos, también somos más sensibles al orgullo y al fracaso. Hermanos,
cuando no somos capaces de ver con moderación nuestros éxitos, nuestros logros, el cumplimiento de nuestras metas, cuando todo eso no somos capaces de verlo con moderación, aun cuando nos sentimos fuertes, que pensamos que no vamos a caer, y aun cuando estamos así en ese estado, miramos con desprecio al que cae, o con un poco de sentido de superioridad al que ha caído, cuando tenemos ese sentido de que somos invencibles y entonces bajamos la guardia, es en ese momento en el que somos más débiles, en el que Satanás trae sobre nosotros la prueba y caemos en ella. Hemos dejado las armas en el camino. Pero no ocurrió así con Jesús. Satanás pensó coger a Jesús desprevenido. Jesús se veía aparentemente físicamente débil, pero Satanás fracasó. El texto nos dice que Jesús fue llevado al desierto. Y no quiero pasar por alto eso. El desierto de Judea es una zona calurosa, estéril y desolada que está al oeste del Mar Muerto hacia Jerusalén. Es una zona de alrededor de 34 millas de largo por 15 millas de ancho. Es descrito como una zona de arena amarilla, con montes de polvo y mucha piedra caliza y rocas puntiagudas. En ninguna parte de Palestina podría haber Jesús estado más aislado y con menos comodidad. Jesús fue a este desierto específicamente para ser puesto a prueba por el diablo. Y recuerden, mis hermanos, como dijimos en el sermón anterior, la palabra que se usa en griego es peirazo para tentación. Esa palabra es un término neutro. Eso significa que el propósito de la tentación depende de la intención del que lleva a cabo. Por ejemplo, Dios prueba nuestra fe para que crezca y sea pulida como oro. En ese sentido, la prueba no es mala. Dios prueba nuestra fe para pulirla. Pero sin embargo, en otro sentido, Satanás nos pone a prueba para hacernos caer y derrotarnos. En el desierto, Jesús estaba siendo seducido a hacer el mal por parte de Satanás. Otra cosa importante, Satanás esperó el mayor momento, como les dije, de debilidad física de Jesús. Satanás cautelosamente, si leen el texto se darán cuenta, esperó que Jesús pasara 40 días en ayuno. Él no lo tentó al principio, él esperó 40 días de ayuno. Los evangelios no nos dicen qué Jesús hizo durante ese periodo de ayuno, pero nos dicen que él estaba en comunión íntima con el Padre. Antes de su ministerio, después del bautismo de Jesús, él necesitaba estar a solas, pensar, orar. La oración, mis hermanos, es algo importante en la vida de Jesús. Él tenía delante de él un gran ministerio que llevar a cabo. 3 años de un ministerio intenso que terminarían ¿dónde? En una cruz romana. Por lo tanto, Jesús sabía claramente que no podría enfrentarse a eso sin oración. En su humanidad, Jesús dependía de la comunión con el Padre para poder enfrentarse a la misión. Y yo me pregunto, si Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, dependía de la oración para la vida, hermanos, ¿cuánto más nosotros? Que nosotros somos débiles pecadores. Eso es lo que somos. Vemos que la vida de Jesús en el Evangelio está marcada por la oración. Por esos tiempos de oración ferviente. Y nosotros podemos recordarnos a menos de 2 tiempos fervientes. Nos recordamos de la oración ferviente de Jesús en el desierto antes de empezar su ministerio. Y nos recordamos de ese tiempo de oración ferviente ¿cuándo? En Getsemaní, antes de la cruz. Antes de su ministerio, 40 días de ayuno y oración. Antes de la cruz, la oración fervorosa de Getsemaní. Mis hermanos, cuando nosotros comparamos nuestras vidas de oración con la vida de oración de Jesús, yo no sé ustedes, pero yo me siento muy enclenque, muy débil. ¿Y ustedes saben por qué? Porque nosotros tenemos un problema. Nosotros somos orgullosos. Cuando ante las pruebas nosotros no hacemos como Jesús, estamos mostrando que somos orgullosos. ¿Por qué no oramos?
Porque como niños ignorantes y malcriados, decimos que nosotros nos valemos por nosotros mismos. Que no necesitamos de la ayuda de Dios. Pero Jesús no solo oraba. Dice en nuestro texto que Él lo hacía con ayuno. El ayuno es una disciplina espiritual que ante la seriedad del asunto que tienes por delante, nos apartamos del alimento para decidirnos intensamente a la oración. Eso es el ayuno. Aquí les di el concepto de ayuno. ¿Qué es el ayuno según la Biblia? Tú tienes una situación particular de gravísima trascendencia y te apartas por un tiempo del alimento para dedicarte a la oración. Si te apartas del alimento y no oras, ¿se llama ayuno? No es ayuno bíblico. Debemos aclarar para las visitas y para nosotros mismos que el ayuno bíblico nada tiene que ver con las huelgas de hambre. Nada. El ayuno bíblico es una cosa y las huelgas de hambre son otra. Una huelga de hambre es un deseo de poner al límite al cuerpo una herramienta no violenta para exigir algún derecho ante el gobierno. Eso es una huelga de hambre. Una persona pone al límite a su cuerpo para vindicar algún derecho ante el gobierno. Sin embargo, el ayuno bíblico no tiene nada que ver con los hombres. No tiene nada que ver con vindicar ningún derecho. El ayuno bíblico es apartarnos de los alimentos para dedicarnos en devoción a la oración a Dios. Ante una situación de gravísima trascendencia que requiere un tiempo de oración intensa al Padre. Jesús sabía que por delante tenía una intensa misión y eso requería un tiempo de oración ferviente en ayuno al Padre. Y mis hermanos, acá les acabo de traer cuál es la primer arma en el combate contra Satanás. Les dije que durante esta serie veremos cuáles son las armas que Jesús usó. El primer arma que Jesús usó contra Satanás es la oración. La oración. Mi hermano, si tú no tienes una vida de oración sólida, privada, una relación diaria con Dios, déjame decirte que no te asustes cuando caigas en la tentación. Tú eres un blanco fácil para Satanás. Fácil. Es necio el que va a una guerra sin preparación. Por ejemplo, si un gobierno tomara civiles, les viste de soldados, les pone un fusil en la mano y los manda para el campo de batalla, por muy bueno que sea el fusil que el gobierno le puso en la mano, si ese supuesto soldado no sabe usar el fusil, de nada sirve. Ahora que está un poco de moda, cuando alguna persona decide comprar un arma para defender a su familia en caso que la necesite, si compras el arma te gastas $1,000 en la mejor, bueno, no sé si con $1,000 será la mejor, pero bueno, por lo menos una buena, y la guardas en una caja, pero no te ocupas de aprender a usarla yendo a los campos de tiro, es mejor que no compres nada. Probablemente cuando el ladrón venga a tu casa dispararás contra el techo o simplemente no sabrás cómo ponerle las municiones. No tiene sentido comprar un arma, vestirte de soldado si no sabes usarla. Bueno, mis hermanos, la preparación es la oración. La preparación es la oración. Me temo que muchos de nosotros no estamos preparados para la tentación porque no oramos. MacArthur le llama a la oración la apertura del lugar santísimo. Pero Pablo en Efesios capítulo 6, es un texto que el que ha leído Efesios sabe que en Efesios 6 Pablo viste a un hombre de soldado, ¿verdad? En Efesios 6 Pablo, usando la imagen de un soldado romano, nos viste de soldados y nos da todos los elementos que tiene ese soldado para la guerra. Pero Pablo en el versículo 18 del capítulo 6 nos dice que tiene que tener ese soldado. Ese soldado tiene que estar preparado para usar todos aquellos andaribeles. Dice Pablo, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Yo no sé cuántos de ustedes se dan cuenta de una palabra que Pablo repite todo el tiempo ahí. Se las leo de nuevo, a ver si la dicen a coro. Dice,
orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Obviamente. Hay una repetición insistente del apóstol Pablo que en un solo verso repite todos 4 veces. Esos son los 4 todos de la vida de oración que yo quiero describirle. Esos 4 aspectos de la vida de oración son imprescindibles para que nuestra vida de oración sea un arma poderosa contra Satanás. En primer lugar, dice Pablo que debemos orar, ¿en qué? En todo tiempo. La frecuencia de la oración. ¿Cuándo deberíamos orar? ¿Cuándo es que hay que orar? Dice MacArthur, ¿cuándo deberíamos orar? Alguna vez alguien puede decir, dice MacArthur, yo creo que deberíamos orar por la mañana. Otro insistirá, yo prefiero hacerlo de noche. Dice él, ¿de veras? ¿Cuándo respira usted? Dirá quizás, yo respiro solo en la mañana o lo hago solo en la noche. Eso sería ridículo, ¿verdad? Debemos estar orando siempre y en todo momento. La construcción del texto griego indica que debemos orar en todas las ocasiones. Mis hermanos, la oración es un estilo de vida. Además de ese tiempo de devocional personal diario que tú puedes separar en la mañana o en la noche, la oración debe convertirse en un estilo constante con el Padre durante todo el día. Una vida de oración, un estilo diario y frecuente, es ampliamente enseñado en la Biblia. Eso no hay ni que demostrarlo. Pero les traigo 3 textos. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración. Y Primera Tesalonicenses 5:17, ¿qué dice? Orad sin cesar. Mis hermanos, ¿cómo es posible orar todo el tiempo? Porque quizás alguien acá se pregunte, pero ¿cómo tú? Bueno, tú eres un bárbaro, tú oras todo el tiempo. ¿Cómo es posible orar todo el tiempo? Orar en todo tiempo, mis hermanos, significa que somos conscientes de Dios en cada momento de nuestras vidas. Orar en todo tiempo significa que tú eres consciente de Dios en cada momento de tu vida, que sabemos claramente que todo lo que nos acontece está dirigido por Dios. Es decir, vivimos en una percepción constante de su presencia. Mire un buen ejemplo. Se levanta por la mañana y se toca y mira que está vivo. Los impíos dan eso por hecho, ¿verdad? Las personas que no conocen a Dios, que no tienen a Dios, dan por hecho que todas las mañanas se van a levantar. Y eso es una mentira. Hay una mañana en tu vida que no te levantarás. Pero el cristiano dice, Dios, gracias por regalarme un nuevo día. Y al mirar por la ventana descubre que hace un día maravilloso y soleado. Y el primer pensamiento del creyente que está en oración, que está conectado con el reino, es, Señor, gracias por este día que has creado para mí. Luego sale de la casa y ve a su vecino como yo en el portal de su casa todas las mañanas. Y ora en su mente, Señor, salva a mi vecino. Coges tu carro hacia el trabajo y vas orando y pidiéndole a Dios por lo que te vas a encontrar en el trabajo. Porque te libre de accidentes, porque te dé la gracia para tratar con tu jefe o con tus empleados, porque cuida a tu familia que dejaste en tu casa. Y entonces aprovechas y el viaje y oras nuevamente por la iglesia, por tu pastor, por su ministerio, por hermanos específicos que tienes en la mente. Hermanos, esa es la vida de oración, de orar todo el tiempo. Dijo alguien, orar sin cesar quiere decir ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Él está en control de todas las cosas y por tanto yo sé que la solución viene de Él. Hermanos amados, eso es orar sin cesar. Y yo me pregunto, en un hombre y una mujer que viven así,
que se dan cuenta que todo lo que ocurre en su vida no viene por carambola, sino por la mano de Dios que está dirigiendo su vida. ¿Cómo hay cabida para Satanás? Satanás está perdido. Satanás está perdido porque esa persona está conectada con el reino. Satanás ahí no entra, mis hermanos. Es difícil para Satanás hacer caer a ese creyente. Así que ese es el primer llamado a la oración. La oración es en todo tiempo. En segundo lugar, la oración tiene un énfasis de variedad. Dice Pablo, con toda oración y súplica. Se nos habla de los tipos de oración. Pablo nos quiere dar el ingrediente que hay una variedad de oraciones que son lícitas y que nos preparan para el combate. Porque, amigos que nos visitan, hermanos, la oración nada tiene que ver con el ritual católico de rezar un rosario o de orar y rezar el Padre Nuestro como si fuera una coletilla. Así que el creyente ora a Dios públicamente, ora privadamente, ora a veces audiblemente, pero ora otras veces en silencio donde nadie le oye. También las oraciones pueden ser peticiones por aspectos específicos, pero el creyente no solo pide y pide y pide, sino que da gracias a Dios por las cosas que Él le da. Así que en esa preparación al combate, todas las formas de oración son un arma contra Satanás. Venimos y oramos en público, pero ya estamos preparados desde nuestras casas para orar en público, porque lo hacemos en privado. Así que la oración es muy variada. Es en público, es privada, es en alta voz o en silencio, es de petición o de acción de gracia, y es posible en varias posiciones. Es arrodillada, sentada, parada, con los ojos abiertos, cuando estamos conduciendo en nuestro carro. Dice un autor, hay muchas formas de orar porque la oración está hecha para ser nuestra compañera en todo nuestro viaje. Pablo también describe que la oración es en súplica. Fíjense que dice con toda oración y súplica. Y uno se pregunta, ¿pero qué diferencia hay entre la oración y la súplica? Bueno, mis hermanos, la súplica es una oración específica cuando nosotros tenemos algo específico que nos está atormentando. Ustedes saben una cosa, no debemos pedir por cosas generales. Y les digo eso, mis hermanos, para darles algunos tips en su vida de oración diaria. No pida, Señor, bendice a la iglesia. Señor, bendice al pastor. Señor, bendice mi familia o bendice mi vida. Eso no tiene mucho sentido. Es una oración vaga y probablemente que surge de alguien que está haciendo las cosas con un mero ritual o como un hábito para salir del paso, ¿no es verdad? Es como cuando tienes mucha hambre y está la comida ahí. Y a veces mi esposa me dice, oye, se te fue la mano, fue muy corta la oración. ¿Por qué? Es una oración rápida. No, mis hermanos. Las oraciones deben ser en forma de súplicas, con peticiones claras. No es, Señor, bendice a mi pastor. Es, Señor, mira esto, lo otro, este aspecto y el otro en que mi pastor es más débil. Señor, mira esto y el otro en que mi hermano está batallando. Son por peticiones específicas, claras, precisas, donde le expresemos a Dios nuestro pesar y lo que hay en nuestros corazones. Mira cómo Jesús oraba. Mateo 26, 39. Esa es la oración en Getsemaní. Mira cómo Jesús oraba en Getsemaní. Se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esa es la oración de Jesús. Jesús tenía que enfrentarse a la cruz. Y Jesús en su humanidad sabía que la cruz era dura, mis hermanos. Es una muerte desangrándose en una cruz. Y Jesús le dice al Padre, Señor, pasa de mí esta copa si es posible. Pero si no es tu voluntad, si no se hace así, que se haga tu voluntad. Esa es una súplica, una oración donde se derrama delante de Dios tu pesar de manera específica y detallada.
Cuando nuestras oraciones se convierten en algo vago y general, como Dios bendice, eso es una oración pobre y llena de holgazanería, como para cumplir un trámite, mis hermanos. En tercer lugar, la oración, dice Pablo, y esto es un aspecto muy importante de la oración, porque quizás tú te vayas hoy de aquí, tú, mi hermano, mi hermana, tú te vayas hoy de aquí, a lo mejor hoy tú oras. ¡Wow! Pero la oración, dice Pablo, que es velar en ello con toda perseverancia y súplica. La oración no es un tema de un día sí y otro no. No es que hoy me levanté con ánimo y estoy en un día alto y mañana estoy desanimado y por tanto tengo un día pobre de oración. Eso no es la oración. Satanás usará esos días pobres para hacerte caer en la tentación. Y déjame decirte que cuando esos días pobres sean más frecuentes, los días buenos serán cada vez más esporádicos. Satanás usará esos días en que no estás conectado con el reino para hacerte caer en la tentación. Por tanto, te convertirás en algo que es escalofriante, y así le llama MacArthur, un inconverso entre semanas. Un inconverso entre semanas. Un inconverso entre semana y un aparente creyente de los domingos. Mano, eso es escalofriante para un creyente. ¿Ustedes saben por qué? Porque ¿cómo se llama la palabra en el argot popular para un inconverso entre semanas y un creyente los domingos? Esa es la palabra. Te convertirás en un hipócrita. Alguien que hace los domingos algo que no hace. Así que eso es algo que nosotros tenemos que llamarnos a capítulo. La perseverancia significa constancia, significa persistir en la tarea. Y yo creo que Jesús lo dice mejor que yo. En Lucas capítulo 18, Jesús da una parábola sobre la perseverancia en la oración, que es una parábola que queda grabada en la mente. Dice Jesús, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? A mí me encanta esta parábola. No sé si ustedes han captado la idea, pero esa idea es algo muy frecuente en nuestras vidas diarias. ¿Tú quieres un aumento de salario en el trabajo? Ve todos los días al jefe. Llega un momento que ese jefe, por muy injusto que diga, déjame aumentarle aunque sea 10 centavos, porque no me va a dejar vivir. Te paras en la puerta de la oficina del jefe y todos los días le dices, necesito un aumento. Te vas, vuelves al otro día por la mañana, en la mañana antes de llegar a la oficina es el momento más crítico, necesito un aumento. Necesito un aumento. Eso es lo que hacía esta viuda. Esta viuda tenía un problema. Y ella todos los días iba a ese juez que Jesús dice que era ¿cómo? Era buena gente. No. Dice que era un hombre injusto que ni temía a Dios ni respetaba a ningún hombre. Pero llegó un momento que esa viuda era tan insistente que le dijo el hombre, mira, déjame sacarme a esta mujer de encima. Déjame sacarme a esta mujer de encima. Y aunque yo ni respeto a Dios, ni temo a Dios, ni tengo respeto a ningún hombre, porque esta viuda me es molesta, haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y entonces Jesús saca una conclusión que es una conclusión tremenda. Si Dios, que es justo y bueno, que es mejor que ese juez injusto, ¿no hará Él así con sus hijos? Tardará en responderle a sus hijos que claman a Él de día y de noche, o sea, constantemente.
Es la persistencia la clave para una vida fructífera de oración. Es interesante cómo Pablo le llama acá con una palabra. Miren la palabra, velando en todo ello. Velando, velar es como un centinela que está al tanto de la situación. No podemos orar fervientemente y con perseverancia si no estamos velando. ¿Qué significa velar? Estar consciente de los problemas a los que te enfrentas. Velar en oración. Este término implica que somos conscientes de lo que está pasando y que estamos buscando la solución en la oración. Y las preguntas son, ¿estás tú al corriente de lo que pasa en tu familia? Y alguno dirá, bueno, pero eso es una pregunta muy obvia, yo vivo en mi familia. No, mi hermano, a veces vivimos en la familia y no estamos conscientes de lo que está pasando en la familia. ¿Estás consciente de cómo está tu esposa? ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Estás al tanto de cómo va tu vida espiritual? ¿Suplicas a Dios para que te ayude a tomar decisiones correctas? Y con tus hijos, ¿le pides a Dios con insistencia que les salve y que sean guardados del maligno? Y de tu iglesia, ¿estás al tanto de las carencias y de las dificultades de la iglesia, de tu pastor, de tus hermanos? Todo eso, mis hermanos, significa vigilar, velar y llevar en oración. Y un entre paréntesis para los miembros de la iglesia. ¿Y cómo se puede estar consciente de todas esas cosas si no vienes al culto de oración? ¿Cómo? Yo le pregunto a los hermanos que no van al culto de oración de la iglesia, ¿cómo tú estás consciente de los problemas de la iglesia, de tu pastor, de tus hermanos, de las necesidades espirituales y físicas de tus hermanos si tú no vienes a los cultos de oración? Háganse ustedes, tengan la respuesta allí con su almohada. En cuarto lugar, Pablo nos da cuáles son los objetos de la oración. En último lugar, Pablo nos dice que la oración es por todos los santos. En muchas ocasiones los cristianos pensamos que nosotros somos el pollo del arroz con pollo. Como una frase que dije aquí hace un tiempo, el protagonista de nuestra película. Nosotros vivimos, hermanos, tristemente yo veo y he visto en este tiempo de vida cristiana, muchos cristianos que viven como entidades separadas, como individuos independientes. Pero mis hermanos, nadie se imagina ese cristiano que está aquí, pero que está separado de la iglesia, separado de la hoguera de la iglesia, porque está aquí pero no se empapa del fuego. No sé si ustedes me entienden. Tú vienes acá, tú vienes los domingos, pero te desconectas inmediatamente, que aquí se dice amén, te desconectaste del reino hasta el próximo domingo. O te desconectaste de la vida de la iglesia. No te imaginas, mi hermano, cómo el diablo usa eso para hacerte mal. Tú eres parte de una comunidad y cuando no te sientas así, estás muy vulnerable ante Satanás. A lo largo de estos años, algunos hermanos me han comentado que no se sienten incluidos en la iglesia, que se sienten separados. Y no solo en esta iglesia. El primer paso para sentirte incluido en la comunidad de la iglesia, ¿cuál es? Orar por ella. Les parecerá que eso es una solución simple, pero eso es una solución poderosa. El primer paso para sentirte incluido en la comunidad de la iglesia es orar por ella. Te aseguro, mi hermano, que cuando tú ores por la iglesia, tú que te sientes aislado, que te sientes desanimado, que te sientes que no hay lugar para ti, que cuando tú pongas en oración a la iglesia, cuando tú vengas acá y te sientes que estás orando por la iglesia, que tus pensamientos, que tus preocupaciones son por los demás hermanos que están acá, ese sentimiento de sentirte aislado ya no estará más en ti. Mi hermano, mi hermana, Satanás usa con demasiada frecuencia ese sentido de autocompasión para traer rencor, división e inclusive despuntes de odio contra los hermanos. Cuando te sientas separado, comienza a orar por tu iglesia, por tus hermanos, por sus cargas. Y nosotros nos daremos cuenta que cuando eso empiece a ser
un estilo de vida en nosotros, entonces la iglesia será parte de tu vida. En la mayoría de los casos, tu sentimiento de separación de la iglesia es un sentido de autoindulgencia, de mantenerte separado como individuo aislado del grupo. Y mis hermanos, cuando nosotros vivimos vidas separadas de la hoguera de la iglesia, somos ao por regla delante de Satanás. No puedes pelear esta batalla solo. Necesitas del fuego de la hoguera de la iglesia. Así que hemos descrito, mis hermanos, en detalle cuál es el primer arma que Jesús usó contra Satanás. Esa primera arma se llama la oración. Una oración que es frecuente, que consume todo tu tiempo. Una oración que es detallada. Una oración que es por todos los santos. Aunque aparentemente por fuera Jesús se veía débil en su estado físico por el ayuno prolongado, Jesús estaba fuerte. Satanás se estaba enfrentando a un hombre cuya vida de oración interna era fructífera y verdadera. Como hemos descrito, la oración es un arma poderosa contra Satanás. Cuando esa oración es en todo tiempo, en toda súplica, con toda perseverancia y por todos los santos, esa oración es fuerte. Ese hombre, esa mujer son fuertes hacia Satanás. Entonces, cuando un hombre y una mujer tienen la tal calidad de vida de oración, están con mucha ventaja ante la batalla con Satanás. Mis hermanos, nosotros queremos que tú te lleves el día de hoy la necesidad imperiosa que tienes de orar. Satanás vino a atacar a un hombre que estaba preparado para combatir. Esa diferencia es abismal. En ese sentido, no tiene nada que ver con lo que ocurrió con el ataque a Pearl Harbor. Jesús estaba preparado para combatir contra Satanás. Esa es una buena táctica de combate. Hacer creer al enemigo que estás desapercibido cuando realmente está fuerte. Satanás se llevó un gran fiasco. Jesús estaba más que preparado para el combate. Satanás pensó que después de 40 días de ayuno, Jesús estaría muy débil y caería. Pero ese era el punto en que Jesús estaba más fuerte. Era un hombre que estaba orando insistentemente, con una relación estrecha con el Padre. Amados hermanos, este es un sermón que está enfocado en un llamado a la oración. Es un llamado insistentemente a la oración diaria, sin cesar, a la comunión permanente con Dios. Y yo les invito a que juntos, ahora sí, tómense este minuto, a que vayamos al Salmo 42, versículos 1 al 4. Salmo 42, versos 1 al 4. Este es un salmo muy conocido. Pero miren cómo dice el salmo. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Este es un salmo que es una descripción poderosa de un profundo deseo por estar en la presencia de Dios. Como mismo esos pequeños animalitos, esos ciervos, braman por estar cerca de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Los creyentes, debido a la obra redentora de Jesús en la cruz, cada uno de nosotros tiene acceso dispuesto al Señor en oración. Y el salmista sufre, aquellos que han estudiado el Salmo saben, que el salmista sufre porque él estaba bramando por las aguas que estaban lejos de él. ¿Qué aguas él señala en el texto? Las aguas por las que él brama es por estar en el templo de Dios.
Nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento el lugar apartado para la adoración a Dios era el templo. Pero mis hermanos, en el nuevo pacto, leas Hebreos, nosotros tenemos libre y permanente acceso a la presencia de Dios. En ese sentido, nosotros estamos muy superiores al salmista. ¡Qué tremenda bendición! Por eso es que nosotros estamos llamados a vivir en oración. Mis hermanos, nosotros vemos en el Nuevo Testamento que Dios está diciendo, en Hebreos, léalo, todo el tiempo, acérquense a mí, vengan a mí, que yo les daré bendiciones. Vengan a mí. Dios conceda a esta iglesia ser una iglesia de oración, ser una iglesia de oración. Yo creo que ahí está la clave de la victoria de Jesús en el desierto. Para que cuando venga la tentación, porque va a venir, nosotros tengamos la preparación necesaria para combatir a Satanás. Vamos a orar y con esto terminamos. Señor, nosotros ahora queremos rogarte que tú edifiques nuestras vidas. Padre, que nosotros seamos un pueblo que ora, un pueblo que se mantiene en comunión contigo. Líbranos del legalismo y la hipocresía de convertirnos en un pueblo dominguero. Que nosotros seamos gente que venga aquí los domingos a expresar una realidad que ya vive. Que vengamos aquí los domingos a expresar una realidad que vivimos todos los días de nuestra vida. Que nosotros seamos adoradores que adoran todos los días y que lo hacen públicamente los domingos. Porque es la expresión de un corazón que vive en adoración a ti, que vive en oración a ti. Padre Santo, nosotros tenemos miles de súplicas pendientes por hacerte. Miles de gracias que darte, miles de oraciones que elevar a ti. Ayúdanos, Padre, para que seamos un pueblo que ora. En el nombre de Jesús. Amén.